Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal y como pueden ver tengo nuevamente conmigo al doctor Marco Almanza Fernández, quien es doctor en historia y es especialista en historia de Roma. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, muy buenas tardes, Norma, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo en tu canal. Vi un video de usted sobre una recreación del culto imperial y me llamó mucho la atención que comentaba de algunos elementos que son muy parecidos a las misas de la Iglesia Católica o el rito católico cristiano. ¿Nos puede decir más o menos cuáles son esos elementos similares que se hacían en este rito? Pues, por ejemplo, el hecho de que haya una serie de purificaciones, ¿no? del altar, o que, por ejemplo, también haya esas purificaciones por parte con el incensario, ¿no? El botafumeiro, de los miembros que están participando, no solo del cura, los sacerdotes, los monaguillos, el instrumental también es purificado, ¿no? Todo esto son elementos que al menos lo vemos en los rituales romanos, no cristianos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya tenemos un parentesco ahí. Luego, por ejemplo, el tema de la utilización de la hostia cristiana, el precedente posible es la mola salsa, ¿no? La mola salsa es una especie de galletilla, redonda también, que era lo que utilizaban los romanos para hacer sagrado aquello que era profano. Es decir, por ejemplo, no solo era espolvoreado por los instrumentos que iban a utilizarse en el sacrificio, sino en el propio animal, tanto por fuera como por dentro, esas vísceras que se extraían, se espolvoreaba o se troceaba esa mola salsa para convertir ese animal y sus vísceras, su interior, en algo relacionado o para los dioses. Entonces, ese elemento que sacraliza al animal también es lo que sacralizaría al ser humano cuando se toma la hostia, ¿no? Son dos elementos básicos, el pan y el vino, que se utilizan también en el ritual romano porque se hacen las libaciones de vino sobre el propio animal para convertirlo en sagrado también junto con la mola salsa, ¿no? También, evidentemente, las fases de sacrificio, ¿no? Hay esta purificación, hay una lectura, ¿no? De los sucesos que ocurren para ese día, en caso de que sea Júpiter, Marte, ¿no? Se hace, digamos, lo que hizo esa divinidad o ese dios, ¿no? En caso, a lo mejor también, incluso para los cultos greco-orientales mistéricos, también se hacía este tipo de lecturas, ¿no? De lo que había hecho el personaje en cuestión a la que nos estemos dando culto, ¿no? Demos culto. Y, por supuesto, se hacía esa petición a las divinidades en momentos en el que, por ejemplo, los cultos mistéricos, que es algo que, o cultos greco-orientales, de los que también bebe el cristianismo por ser una religión también oriental y, por tanto, está imbuida en la estructura también de los mismos cultos greco-orientales, ¿no? La formación, que, por ejemplo, existía también esa comunión entre los fieles, en el que también se daban la mano o se abrazaban en algún momento del ritual, ¿no? Cuando lo que pasa es que lo conocemos menos en ese sentido. Y, por supuesto, elementos como el bautismo, con el agua y la purificación, bueno, el bautismo como elemento iniciatorio hacia el culto, ¿no? Que es también comparable con el cristianismo como elemento de iniciación. ¿El bautismo era por inmersión o era rociado? Depende. En algunos casos tenemos la inmersión posible de lo que es la cabeza. En algunos casos es posible poder localizar una pequeña piscina de inmersión en algún templo de culto oriental, ¿no? Greco-oriental mistérico que decimos,
relacionado con Mitra o relacionado con Cibeles, o Isis o Júpiter Sabacio, etcétera. En alguno de ellos podemos encontrar con una especie de pequeña piscina de inmersión iniciatoria, no cristiana. Y, por supuesto, bueno, ya evidentemente las piscinas de inmersión en las villas romanas, evidentemente ya con un carácter cristiano, ¿no? Pero en este caso también podrían ser, porque no tenemos datos fiables, ¿no? Podrían ser también la purificación o la inmersión con el agua, vamos a decirla, bendita, por la divinidad mistérica, y que se le arrojen a la persona, ¿no? Por ejemplo, con lo que en el cristianismo es un hisopo, ¿no? Más o menos, o un aspergillum en época romana, pues se le rocíe el agua en la cabeza, en el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de, evidentemente, sus frases, que algunas sí conocemos, de iniciación, ¿no? En ese caso. Y, bueno, pues también el tema del ropaje, por ejemplo, el tema del ropaje nace en este mundo romano. De hecho, creo que es Tertuliano y Prudencio, San Agustín, creo que también, San Cirene, o San Ireneo, también comentan que lo mejor para el cristiano es estar vestido de la misma manera que un romano, es decir, con ropas de lino. Pero en ese cambio, por ejemplo, no hay una evolución hasta que empiezan a coger elementos también de la religión romana, bueno, del culto romano, en la que, por ejemplo, se empiezan a poner una casulla, ¿no? Que esa casulla, que se inicia con una prenda que se llama paludamentum o sagum, ¿no? Ese paludamentum es una especie de capa grande que protege, es una capa de abrigo, y que a medida, de hecho, eso lo vemos en iglesias del siglo IV, V después de Cristo, por ejemplo, en Sofía, en Santa Sofía, etcétera, y en otras iglesias también del mundo occidental y oriental, donde vemos, por ejemplo, a San Ambrosio vestido con una túnica de lino blanca con una paénula o sagum de color marrón, ¿no? En ese sentido. A medida que eso se va empequeñeciendo, también aparece esa casulla, ¿no? A medida que va, digamos, evolucionando y va pasando el tiempo hacia la Edad Media hasta el día de hoy, donde vemos las casullas cortas, que son la imagen, la idea de la casulla, también la encontramos incluso en sacerdocios romanos, tanto masculinos como femeninos, por cierto. Y, bueno, por no seguir con el tema de la vestimenta, el gorro, ¿no? Que, por ejemplo, lleva el Papa o llevan ciertos sacerdocios, es, aparte, posiblemente una herencia de la kepap judía, ¿no? Uno de los elementos posibles, ¿no? Porque tiene la misma forma que el albogalerus o el gorro de los flámines, que decíamos antes, del flamen augustal, a medida que se va reduciendo, porque todavía, digamos, conserva una especie de pitorrín aquí, una especie de hilo de lana, ¿no? Que los romanos ya utilizaban en ese albogalerus como un elemento de lana, ¿no? Como una especie de pequeña boina. Aquí en España están las boinas, que son grandes, pero mantienen en el centro, digamos, un ápice, un sobresaliente, que en el mundo cristiano ya dentro de la iglesia, del clero, se reduce, ¿no? Y se pone, pues, más o menos como una palma de grande aproximadamente, y se pone aquí, ¿no? Como forma también de cubrirse la cabeza
igual que la kebab judía, ¿no? Por ejemplo. Eso siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Cómo se parece tanto la kippah judía a lo que usan los sacerdotes, aunque no todos, pero sí la mayoría del clero utiliza este gorrito curiosito.